Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la cuarta charla de Concertare Música eh, con los maestros Tania y Omar Alejandro. ¿Cómo han estado? ¿Qué nos pueden platicar? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Pues si quieres, empieza tú, Tania. Cuéntanos, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. Se me está pasando muy rápido todas las semanas, pero bien. ¿Y tú? ¿Sí? Sí. ¿Cómo Pues han sido bien. tus clases? Porque conmigo ha sido un poco más sencillo saber que los demás tienen el piano y solamente es el piano, ¿no? Pero con las percusiones también sé que no todos pueden tener marimba, xilófono, multipercusión, timbales. Sé de un alumno que tenemos que dibujó su marimba o xilófono, creo que en una mesa o algo así, pero pues también creo que están haciendo una labor extraordinaria con esa imaginación, pero pues no hay de otra, ¿no? ¿Cómo te ha ido en eso? Sí, se me hace interesante que tenga que trabajar así. Hay veces que con el piano te imaginas en una mesa los ataques, las posiciones de los acordes, hasta sirve, ¿no? Como ejercicio, pero ya un ejercicio de diario, pues sí siento que es un poco estresante. Sí, pues hay algunos alumnos que sí, se han esforzado por conseguirse sus instrumentos y está padrísimo, o si no, sus papás los apoyan, está muy bien. Entonces, así sí pueden funcionar muy bien las clases, pero hay otros que sí tienen un instrumento, pero otro no, pues los percusionistas tenemos muchos instrumentos, entonces a veces no se puede tener todos en casa. Entonces, por ahí sí está un poquito complicado. Ya, ok. ¿Y tú, Omar, qué tal? ¿Todo bien, no? Pues sí, todo bien. Un poquito batallando con mis procesos en la escuela, ¿no? La titulación y todo esto. Pues el COVID nos vino a mover un montón de esquemas, un montón de planes, pero pues tratar de adaptarnos y en las cuestiones, pues, del instrumento no batallo tanto, ¿no? Como Tania. Pues mi saxofoncito ahí anda en su estuche y lo podemos mover, ¿no? A donde quiera que Claro, vayamos. Sí. claro, esa es la gran ventaja de un instrumento así. Muy bien. Pues si quieren comenzamos. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos y comenzamos con la maestra Tania en su tema. Gracias. Perfecto. Ok, perfecto. Pues para empezar, me voy a presentar. Tal vez algunos no me conozcan. Mi nombre es Tania Vélez. Yo soy licenciada en percusiones. Estudié en la Escuela Superior de Música y actualmente estoy estudiando la maestría en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Estoy estudiando la maestría en interpretación de la música mexicana de concierto. Bueno, de lo que yo les voy a hablar ahorita son de los arreglos para instrumentos de percusión a partir de obras escritas para otros instrumentos. Primero que nada, les voy a decir que para los que no sepan, supongo que algunos sí lo saben, un instrumento de percusión básicamente es un instrumento que para que suene se tiene que percutir, se tiene que golpear, se tiene que raspar, se tiene que sacudir para que suene. Son los instrumentos de percusión. Hay unos que sí tienen una afinación definida, hay unos que no tienen una altura definida, o sea, no están afinados. Ahora solo voy a hablar sobre los arreglos para instrumentos que sí tienen una afinación, que sí tienen una altura definida. ¿Ok? Eh, ¿Por qué arreglos? ¿Por qué hacer arreglos para que se toquen instrumentos de percusión? Bueno, primero que nada porque antes no se escribía música para instrumentos de percusión sola, o no se escribía música para instrumentos de percusión en ensamble. De hecho, la primera obra que se escribió para ensamble de percusión fue en 1931. O sea, comparado con toda la historia cultural que tienen otros instrumentos como el violín, el piano, pues
90 años en realidad, pues no es mucho, es muy, muy poquito. Actualmente sí hay muchas obras, sí hay muchos compositores que les interesa escribir para percusión, pero vaya, aún así no alcanzamos ese rango de partituras de música que existe para otros instrumentos comparado con los instrumentos de percusión. Y bueno, también está el hecho de que hacer arreglos y tocarlos en un instrumento de percusión es la única forma de tener un repertorio antiguo, un repertorio clásico, un repertorio romántico. El- entonces, vamos a hablar sobre desde qué instrumentos podemos hacer arreglos para percusión. O sea, podemos hacer arreglos desde música que se escribe para los instrumentos de cuerda, por ejemplo. El- Se han hecho muchos arreglos que, que eran de música para violín, por ejemplo, y que se tocan en el xilófono, que puede quedar bastante bien. También desde instrumentos de viento y también desde música para piano. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Este es el ejemplo número uno. A ver si Yali nos puede poner el ejemplo número uno, que es una pieza para piano de Debussy. Nada más vamos a escuchar un pequeño fragmento. Es muy, 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 muy poquito nada más para que escuchen la diferencia entre la música original para el instrumento original y después les voy a poner el ejemplo para ya con el arreglo, que es para marimba. Entonces vamos a escuchar primero la versión original, solo un pedacito. Ah, muy bien. Es una obra padrísima. Doctor Grados ad Parnassum, del Children's Corner, de Claude Debussy. Se han hecho arreglos, hay diferentes arreglos que se escribieron para que se toquen en la marimba. Ahora vamos a escuchar el ejemplo número 2, por favor, que es esta misma pieza, Doctor Grados ad Parnassum, pero tocada en la marimba. Esta marimbista, el canadiense, hace un arreglo realmente espectacular. Vamos a escucharlo. Ah, sí, muy bien, muy bien. El, yo creo que le quedó muy bien el arreglo. La verdad es
que el color de la marimba es muy diferente al piano, obviamente, pero aún así hizo un muy buen trabajo. Bueno, también les estaba diciendo que desde qué otros instrumentos se pueden hacer los arreglos. También puede ser, obviamente, desde el clavecín, desde la guitarra, hasta de laúd, por ejemplo. Alguna vez hice un arreglo que era de una pieza para laúd y le hice un arreglo para marimba y quedó perfecto porque tiene casi el mismo rango, el mismo registro. Em, También se pueden hacer, por ejemplo, arreglos para los cuartetos de cuerda que se pueden hacer para ensamble de percusión. Hay unos arreglos muy bonitos de un cuarteto de Debussy también. Em, También podemos escuchar conciertos para instrumentos solistas. Ahora vamos a escuchar el ejemplo número 3, por favor. Este concierto es para mandolina. Es un concierto muy bonito, obviamente es el de Vivaldi. Y vamos a escuchar primero la versión original, por favor. Ah, sí, muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el ejemplo número 4, que es esta misma pieza, pero con el arreglo para marimbas. El- es lo que les decía, que se pueden hacer arreglos para ensamble de percusión y la verdad también suena increíble. Vamos a escuchar el ejemplo número 4, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, es un color totalmente diferente, el de las mandolinas, el de las cuerdas, el de la marimba, las percusiones, el xilófono, pero aún así creo que se pudo rescatar bastante bien la música. En realidad se podrían hacer arreglos hasta para una orquesta completa, ¿no? De música para una orquesta completa, de una sinfonía tal vez, pero también hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Que tal vez algunas cosas no quedarían tan bien para que se arregle para un instrumento de percusión. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las dificultades de escribir o hacer un arreglo de otro instrumento para un instrumento de percusión. Por ejemplo, las dificultades son el registro, el color, hay dificultades técnicas, hay cosas que simplemente en un instrumento de percusión no se podrían hacer comparadas con otro instrumento.
Otra cosa es que solamente nosotros tenemos 4 baquetas si tocamos en la marimba. Y otra cosa es la duración de las notas. Nosotros no podemos modificar la duración de una nota de un instrumento de percusión, a menos que sea el vibráfono, que sí tiene pedal. Entonces nada más les voy a decir por último algunos consejos y aspectos a tomar en cuenta a la hora de hacer arreglos para instrumentos de percusión que son de otros instrumentos, que las piezas originales para piano hay que arreglarlas de preferencia para 2 instrumentos, o sea, para 2 marimbas. Por ejemplo, el ejemplo que les puse primero, ¿no? El de grados ad parnasum, eso sí se pudo hacer para una sola marimba, pero normalmente es mucho más fácil hacerlo con 2 marimbistas. Las piezas de guitarra casualmente quedan muy bien para tocarlas en la marimba, porque los guitarristas usan 4 dedos, los 4 dedos de la mano derecha, que son con los que tocan. El, em, y nosotros tenemos 4 baquetas, por eso quedan muy bien. Entonces vamos a escuchar el ejemplo número 5, por favor. Eh, Astor Piazzolla. Esta pieza es increíble. Vamos a ver cómo de hacer una pieza escrita para 2 guitarras, se hizo un arreglo para una guitarra y una marimba. Muy bien. Muy bien. También otra cosa que hay que tener en consideración es que las piezas que tienen muchas notas largas, pues es mejor tocarlas en el vibráfono, que ese sí se puede controlar la duración de las notas. Y algo importantísimo para hacer arreglos, no solo para percusión, sino para cualquier instrumento, es no hacer el arreglo del arreglo. O sea, buscar de preferencia el manuscrito original y a partir de eso hacer un arreglo. Eh, por ejemplo, también se puede tocar con un instrumento, cuando se toca con un instrumento menos sonoro que la percusión, es muy bueno usar un micrófono para el instrumento que no suena tanto, por ejemplo, en la guitarra. Y con eso vamos a escuchar el ejemplo número 6, el último ejemplo, que también es marimba y guitarra. Esta pieza se llama Le Coucou de Louis-Claude Tacan. Por favor.
Muy bien, muchas gracias. Pues para concluir, solamente quiero decir que hacer arreglos nos ayuda mucho a contribuir con el repertorio que tenemos los percusionistas y pues no tengan miedo de hacer arreglos, de verdad es muy bueno encontrarse música que está hecha para otros instrumentos. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias por escuchar. Ya no se escucha nada. Sí, bueno, yo sí te escucho. ¿Sí me Ah, escuchas? sí, ya Ajá. te escucho. Bien. Ah, te preguntaba que si ese último arreglo lo hiciste tú Sí, con el maestro Ah, Jonathan sí, sí. o ya, o solamente lo Sí, tomaron. ese arreglo lo hicimos nosotros, es de una pieza barroca que está escrita Ah, qué para bien. clavecín. Ah, ok. Oye, pues muy bien. Yo creo que es muy importante hacer notar que si, por ejemplo, hay piezas difíciles para el piano, por ejemplo, en un arreglo de piano, un instrumento de percusión como marimba, la extensión y el trabajo de las baquetas llega a ser de extrema dificultad, ¿no? Porque si de por sí a veces, pues con las dos manos, la dinámica de la mecánica y todo esto es bastante complicado, pues ya extenderlo a los dos brazos o a dos personas, creo que da mucho valor a la transcripción y bueno, y a la interpretación en un instrumento que se está adaptando, dado que no fueron bueno, no fue, la música no fue escrita para las necesidades de ese instrumento, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso de una Exacto, sí, transcripción. sí, sí, hay muchas cosas que se pueden rescatar de los arreglos, de todo esto. Qué bien, qué sí, bien. está muy interesante porque, digo, yo también como instrumento nuevo, apenas un bebé, pues sí, ¿no? Al inicio de la vida del sax, que ahorita justamente ese es mi tema, pues sí fue un poco un dolor, ¿no? De cabeza, tanto para los intérpretes como para los creadores, ¿no? Y del saxofón, los que los hacían, y para el mismo Adolfo Sax, ¿no? Que era como, ok, aquí está el instrumento, pero pues ¿qué se toca, no? Arreglos, 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 y hasta después ya empezó a haber algún repertorio propio, pero pues sí, al inicio fue arreglo, arreglo, arreglo. Claro, Sí, sí, sí. claro, claro. Pues qué padre y qué bueno que nos abras este panorama hacia las percusiones a través de diferente tipo de música y prácticamente, bueno, además de tus recomendaciones, entonces se podría transcribir cualquier partitura o cualquier obra, obviamente acondicionando las necesidades, o si hay obras en las que es imposible trabajar una transcripción. Pues sí, desde mi experiencia hay obras que están muy difíciles de hacer el arreglo. Sí, sí, por ejemplo, he intentado hacer unos que otros arreglos que de plano a la mitad sí dije, no, esto está imposible, mejor dejo el original como está y ya. Pero bueno, también les digo, hay que tomar muchísimas cosas en consideración, ¿no? O sea, me podría pasar como 2 horas hablando sobre eso, de todos los aspectos que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, básicamente si no lo intentas, pues nunca lo vas a saber, ¿no? Claro, claro, sí. No, y aparte de que también te abre un panorama, ¿no? Porque así no estás esperando lo que cree un compositor y fuera de que no seas compositor, sino solo intérprete, pues te ayuda a conocer más todas las necesidades de tu instrumento o las limitaciones también, ¿no? Y poder hacer una buena adaptación musical por medio de tu concepción mental o como tú dices, buscar mejor una alternativa porque quizás sí sea imposible, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya, ok. Bueno, pues entonces, nos envían muchos saludos. Lorena Tagle, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Ah, muchas gracias. Patricia R. Sáenz, ella es coordinadora también de Conchatar y siempre nos está acompañando. Y Álvaro, no me acuerdo el apellido,
Herboso. Él es uno de nuestros alumnos que ya se ha unido a la cuenta de gente que trabaja, bueno, que estudia con nosotros de América Latina, así como él, que es de Perú. Tenemos varios alumnos que ya están con nosotros trabajando en línea. Pues una de las cosas positivas que hemos logrado con el confinamiento es llegar a más lugares sin importar la distancia, y pues gracias por acompañarnos, al igual que muchos de tus compatriotas que conocemos. Nos ha agradado mucho trabajar con gente de allá, y ojalá se siga incrementando la cuenta de gente de toda América Latina, no solamente de Perú. Por ahora hemos llegado a ellos y estamos muy, muy agradecidos y muy contentos. Y bueno, qué bueno, Álvaro, que también nos estás acompañando. Seguimos con el maestro Omar, ¿les parece? Sí. Perfecto, bueno, pues yo me presento, soy Omar Alejandro Alba y yo soy actualmente egresado de la licenciatura en música, instrumentista saxofón de la Facultad de Música de la UNAM. Yo he tenido estudios ya musicales desde ya bastante tiempo. Yo empecé, digamos, mi formación profesional en una escuela de iniciación artística de Bellas Artes. Ahí tuve mi primer acercamiento formal con el saxofón, que es el instrumento del que les vengo a hablar. Y pues eso me llevó a cursar el propedéutico en la entonces Escuela Nacional de Música y ahora actual Facultad de Música. Ingresé a mi licenciatura y me encuentro actualmente, como les mencionaba, en mi proceso de titulación, que en estas nuevas circunstancias pues es un poco más interesante de lo usual. Si de por sí titularse es entretenido, pues con el COVID es más interesante. Y pues algo así va mi formación académica, ¿no? He tomado algunos otros cursos de dirección, tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos con 2 becas que me proporcionó la UNAM y la Facultad de Música. Una fue para, en general, un semestre completo, estar estudiando allá como si estuviera acá en mi facultad, y la otra fue una estancia de investigación, igual justamente pues acerca del saxofón, ¿no? Muchas cosas. Hay mucha información, pero está muy regada. Y también hay veces que es más interesante, ¿no? Tocar e interpretar, lo cual está muy bien, pero pues también hay que dedicarnos un poquito a investigar, ¿no? De dónde viene nuestro instrumento, pues muchas cosas que pasaron, ¿no? Para que pudiera desarrollarse, y hablo en general, ¿no? De todos los instrumentos. Pero bueno, voy a empezar ya directamente con mi tema. Es los primeros años del saxofón en el siglo XIX. Primero creo que es importante situarnos, ¿no? En el siglo XIX, ¿qué pasaba en el siglo XIX? Pues el siglo XIX fue un siglo de cambios en general, ¿no? Veníamos, por ejemplo, en Europa de la Revolución Francesa en 1789, ya en los 1800, pues todavía no había un poco de ese fulgor social, de esas ideas nuevas, y pues ya se estaban implementando, ¿no? Y todo esto llevó a las revoluciones industriales. La primera, cerca pues, del 1760 empezó más o menos y acabó en 1840. Todo esto fue principalmente en Inglaterra, el uso del carbón, cosas así. Y la segunda, que es la que nos mete un poco más en el contexto, ¿no? Que fue aproximadamente 1860, 1870 a 1914, ya siglo XX, pero pues sí hubo una buena parte, ¿no? Todavía en el siglo XIX. ¿Por qué son importantes estas revoluciones industriales? Porque el hecho de que hayan existido y que se hayan llevado a cabo, pues influyó muchísimo en la fabricación de instrumentos, ¿no? En la música, en el arte, en la sociedad. Comenzaron los movimientos obreros, por lo mismo, por las máquinas. Entonces, pues esto es de suma importancia para esto que acontece, ¿no? Del saxofón. Cambios en general en el arte, pues la pintura, empezaron varias vanguardias, el futurismo, puntillismo, expresionismo. En la literatura está Los Miserables,
está de Víctor Hugo, está los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas también, el famoso poeta Baudelaire, parte de los poetas malditos, ¿no? Toda esta transfiguración de la mente y tratar de expresar, ¿no? Y en la música hay muchas cosas muy interesantes. Una de ellas que yo considero es que se comenzó a tomar en cuenta la interpretación musical. Ya no nada más era de, ok, vamos a tocar para el rey, vamos a tocar para la corte, para quien me pagó para hacer una pieza. No, ya era cuestión de yo, ¿qué puedo darle a esta pieza? ¿No? Está muy padre y todo. Sí, me va a ver un público, pero yo qué gano, ¿no? Yo qué puedo poner ahí. Entonces, también parte de la cuestión musical, del contexto musical, estamos terminando y empezando, estamos en ese cambio extraño, ¿no? Entre el clasicismo y el romanticismo. Beethoven, ¿no? Conocido como uno de los precursores, ¿no? Que fue el que empezó a dar pasos entre las dos corrientes, ¿no? Y pues a fin de cuentas el romanticismo fue el que prevaleció en la época, después llegó el impresionismo, pero el romanticismo tuvo un golpe bastante fuerte en el contexto del saxofón. ¿Por qué? Porque pues la música era expresar sentimientos, expresar emociones y como algo muy grande que influyó también a las primeras composiciones de obras originales, ya no adaptaciones o arreglos, para la música de saxofón fue la ópera misma. Entonces, toda esta emoción que estaba vertida en las arias, ¿no? de las sopranos, cantando y haciendo llorar a la multitud, pues tuvo también repercusiones, ¿no? En la vida instrumental, no necesariamente vocal, sino pues ya instrumental. Hay muchos músicos, por ejemplo, pues les comento Beethoven, está Franz Schubert al inicio, Liszt, Mendelssohn, Chopin, Berlioz, que en este caso para el saxofón es una persona muy importante, un músico muy importante. Y pues en general, ¿no? Este es el contexto de la música en el siglo XIX. Ahora sí, voy a empezar a hablar un poquito ya del saxofón en sí. El saxofón pues fue creado por Adolf Sax, a lo mejor muchos de ustedes conocerán. Bueno, antes de esto, el saxofón es un instrumento muy conocido actualmente. Se conoce por el jazz, ¿no? Se conoce a lo mejor música popular de todo tipo. Pero pues muchos nos preguntamos alguna vez, ok, ¿el saxofón siempre ha existido o el saxofón un día apareció de la nada o de dónde viene, ¿no? Entonces aquí ahora sí entra la historia del sax. Adolf Sax fue el creador del saxofón. Él nació el 6 de noviembre de 1814 en Dinant, Bélgica. Él fue un multiinstrumentista, él tocaba el clarinete, tocaba el violín, entrenó su voz, tocaba también un poco de piano. Y algo muy importante en este sentido es que fue hijo de un fabricante de instrumentos, lo cual pues llevó a Adolf Sax a conocer, ¿no? qué se hacía dentro de los talleres. Él desde muy pequeño tuvo contacto, ¿no? Con las herramientas, con todo esto. Su padre al inicio no era tal cual constructor de instrumentos, él hacía muchas actividades manuales, ¿no? Construía muebles, construía otras cosas, pero tuvo que mudarse junto con su familia a Bruselas. Entonces, en Bruselas comenzó ya a trabajar formalmente con los instrumentos y fue nombrado fabricante de instrumentos para la corte de los Países Bajos. Entonces, esto generó un gran paradigma, ¿no? Para Adolf Sax, en ese entonces pues, pequeño, pero él ya tenía mucha interacción con las cuestiones, ¿no? Del taller de su papá, y su papá, debido a su posición, pues lo ingresó a estudios musicales. Él quería que fuera músico, pero dedicado nada más a eso. Él no quería que fuera constructor, ni inventor, ni nada. Él quería músico. Entonces, para esto Adolf Sax entró a estudiar a la Escuela Real de Bruselas, que primero fue Escuela Real de Bruselas, y después se convirtió en el Conservatorio Real de Bruselas, como les comentaba. Ahí él aprendió flauta, aprendió clarinete, y este fue un instrumento súper importante para él, y también pues entrenó su voz. ¿Por qué menciono el clarinete? Que fue un instrumento muy importante antes del saxofón.
como fue una de sus primeras interacciones con los instrumentos musicales y tenía la oportunidad de hacer mejoras o de hacer algunas cosas en el taller, él era su mente era muy, muy perspicaz. Entonces él comenzó a ir a su taller pues para mejorar el sonido del clarinete. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si le quito, si le pongo? Muchas cuestiones de estas, ¿no? Entonces, desde pequeño él mostró mucha, mucha, mucha habilidad, al punto en el que cuando a su papá, a Charles Sachs, le llegaban algunos encargos un poco fuera de lo común, algunos proyectos experimentales, pues quien era el encargado de esto era Adolf Sachs, no era tanto Charles. Charles, digamos, tenía que sacar, pues ahora sí que el trabajo, ¿no? Para mantener a la familia, y quien se dedicaba a estos proyectos alternos, pues era Sachs. Esto llevó pues a que estuviera muy, muy, muy interesado en esto, al punto de que llegó a perfeccionar algunos instrumentos que ya existían, y uno de ellos fue el resultado, fue los sax horns, que son como los primeros conocidos por Adolf Sachs. Igual sí, por ahí hay una imagen, me parece, para saber qué es un sax horn o un cuerno de sax. Es un instrumento, van a ver, muy diferente al saxofón, ¿no? Aunque en el nombre está el sonido de sax, no tiene nada que ver con el saxofón actual. Bueno, ahorita esperemos que aparezca por ahí. Eh, eh, ese es el saxhorn. Este saxhorn que están viendo ustedes fue un saxhorn que hizo el mismo Adolfo Sachs. Es parte de una exhibición en un museo, este instrumento que están viendo. Entonces, por lo que pueden ver, pues no tiene nada que ver con un saxofón, ¿no? No tiene cara de saxofón. Bueno, pues Adolf Sachs siguió interesado en construir, ¿no? Y él ya tenía un poco la idea de crear un propio sonido, un propio instrumento. A tal punto que en 1939 Sachs se movió a París, fue de visita y fue a buscar al músico Isaac da Costa. Él era clarinetista solista en la Academia de Música de París. Ahí Sachs le mostró como su resultado de todas las cuestiones que había estado experimentando en el clarinete bajo. Y a este clarinetista profesional le gustó muchísimo, al punto que dijo que pues sí, que era incluso mejor, ¿no? Que los que él conocía, con los que él tocaba. Entonces, pues su visita a París no nada más fue para eso. Él conoció a muchísimos músicos de su época. Algunos de ellos fue Héctor Berlioz, quien es muy importante en la vida de Sachs. Jan George Kastner, que también es un aliado importante en el futuro para él. Y pues con ellos cultivó muchos lazos, ¿no? Al punto que ellos lo jalaron para volver a regresar a París en 1842, 2 años después. Para este entonces, Sachs ya tenía un bosquejo de que era el saxofón, solo que pues no era un proyecto tan público, sino que era más para él. Él le dedicaba esfuerzo, seguía trabajando con clarinetes, pero también estaba trabajando con lo que sería el saxofón. La idea que él tenía era hacer un instrumento que pudieras suplantar muchas cualidades de instrumentos ya existentes, por ejemplo, del fagot, ese sonido a madera, sonido pastoso, sonido dulce, pero él quería algo más fuerte. En ese entonces existían unos instrumentos que llaman oficleidos, que figuraban en las bandas militares. A él no le gustaban mucho los sonidos de estos instrumentos, entonces él quería hacer como una combinación de algo fuerte con un sonido dulce, un sonido madera. Entonces, pues él comenzó a trabajar. Este es un oficleido. Este oficleido lo hizo su papá, Charles Sachs. Entonces, este instrumento existía en las bandas militares, pero no le gustaba. Era horrible en cuestiones de afinación, al aire libre era horrible, más que nada porque pues, era un instrumento de metal y era muy difícil a lo mejor de controlar para ese entonces. Bueno, en 1841 él participó en la exposición belga de productos de la industria. Este es un hecho muy importante en la vida de Sachs y en la vida de los músicos y saxofonistas, porque esta fue la primera vez que Sachs presentó un saxofón, ¿no? Ya público. Presentó también clarinetes bajos y otros instrumentos, pero presentó por primera vez un saxofón. Tratemos de imaginar
esto en nuestra mente, que era la primera vez que se veía algo totalmente extraño, ¿no? Como un tubo con muchas vueltas, lo cual pues digo, ya estaba el corno, cosas así, pero de esa forma era algo totalmente nuevo. Por ahí tenemos una imagen, una litografía de esa exposición donde probablemente Adolf presentó los saxofones. No hay fotografías, desgraciadamente. Lo único que contamos para estos tiempos pues son litografías, ¿no? Y confiar en los ojos de quienes plasmaron todo esto. A ver si ahorita por ahí es esta que está aquí. Entonces, si se fijan muy bien, en la parte central hay un stand que dice Adolf Sax. Imaginando que ahorita estamos ahí en la exposición, ahí se alcanza a ver Adolf Sax Instruments o una cosa así, no me acuerdo. Pues ahí en esas vitrinas estaban los saxofones. Y muchos también se han preguntado por qué se llama saxofón. Y se puede decir que saxofón viene de la unión de dos palabras. Sax, tal cual del apellido de su creador, Adolf Sax, y fon, del griego fonos, que significa sonido. Entonces, podremos decir que el significado de la palabra saxofón es el sonido de sax. Ahora, en esta exposición le fue muy bien, fue un hit todas las cuestiones que llevó ahí, pero desgraciadamente no ganó el primer lugar, porque los organizadores decían que pues era un chico demasiado joven y si ganaba el primer lugar, pues, ¿qué iba a hacer, no, el siguiente año? Entonces esto pues, hizo enojar muchísimo a Sax, se sintió muy mal y estaba como a punto, pues, no, a lo mejor no de dejar completamente su proyecto, pero pues sí lo desanimó. Justo en eso, un personaje importante, el teniente general conde de Rumigny, quien era... estaba dentro del reinado francés, tenía muy buenos lazos con el reinado francés de Luis Felipe I, fue a hablar con Sax y lo convenció de que se moviera a París, pues para demostrar sus instrumentos pues, al público. Esta primera unión de Sax con el teniente general Rumigny sentó un parteaguas súper importante porque el saxofón no sería lo que es ahora si no hubiera sido por las bandas militares. Entonces, hubo muchos problemas para poder mantener al saxofón, ¿no? Pero el hecho de que haya estado dentro de la gama de las cuestiones militares ayudó mucho. Hubo una reforma militar en 1845 acerca de los instrumentos musicales. Hubo incluso una competencia para ver si las dotaciones instrumentales eran las que funcionaban o en ese entonces Sax propuso incluir varios saxofones de sus creaciones dentro de estas nuevas dotaciones, ¿no? Hubo tipo guerra de bandas y el resultado fue favorecedor para Sax. Entonces, por eso él logró implementar sus saxofones dentro del mundo de las bandas militares y gracias a eso lo conocemos hoy en día. Sax hizo muchísimas cosas después de estas interacciones que tuvo con los militares, a tal punto que en 1846, no mal recuerdo, él registró su primer patente de saxofones. Permítanme, ahorita les doy. Exactamente, el 21 de marzo de 1846. Digamos, es el nacimiento oficial del saxofón. Él registró 8 saxofones, si por ahí me ayudan. Este es un saxofón muy viejito, se supone que es el saxofón más antiguo que se tiene. Sax hizo este saxofón. Y por ahí si me ayudan, por favor, con la imagen de la primer patente de saxofones. Pues ya es muy acercado a lo que conocemos nosotros, ¿no? Sí, exactamente. A comparación del primero que nos mostraste. Justamente. Entonces, en la primera patente de saxofones se registró 8. Algunos no estaban como tan reales y en los bosquejos que están únicamente se ven 2 detallados. ¿Por qué nada más 2 y no los 8? Probablemente nada más haya tenido alcances técnicos en ese momento de su época para hacer esos 2. Los otros todavía eran como un bosquejo mental de lo que podría ser en unos años. A diferencia de la segunda patente, que igual por ahí está la foto, esos saxofones ya están más aterrizados.
Y prácticamente esos 4 saxofones que aparecen en la segunda patente son los saxofones que conocemos hoy en día. Para las cuestiones auditivas, a mí me gustaría mucho poderles mostrar cuestiones de saxofono, miren, esta es una grabación de Adolf Sax tocando sus instrumentos. Esta es la segunda patente. Entonces, si podemos ver, se parecen mucho de izquierda a derecha, saxofón soprano actual, saxofón alto actual, un poquito raro, saxofón tenor actual, el tercero, y el último, saxofón barítono. Es como una resemblanza a lo que ya actualmente conocemos. Les comentaba, me gustaría mucho compartirles, ¿no? Ejemplos musicales de esas épocas, pero desgraciadamente no hay porque pues, no existían las grabaciones hasta finales de siglo, ¿no? Cuando empezaron los rollos de cera. Por ahí vamos a poner 2 ejemplos musicales. El ejemplo 4, por favor, y el ejemplo 2. El ejemplo 4 es una grabación de 1897, me parece. Es la segunda más antigua. La primera es de 91, 92, pero no existe ya el conito de cera. Entonces, esta que tenemos es de 1897 y es una pieza que se llama... es que tiene un nombre medio rarito. Bueno, si me pueden ayudar con la... por favor. Con la grabación. Quien interpreta esta pieza es Eugene Coffin. Es igual uno de los primeros saxofonistas de los que se tiene registro grabado de lo que hace. Creo que ya está por ahí. Muy bien, ese fue el ejemplo, uno de los ejemplos más viejitos, ¿no? Y por ahí tenemos otra pieza de esa, si quieren ahorita ya, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Esto es, pues lo primero, las primeras cuestiones de saxofón que podemos escuchar y trayendo un poco más hacia nosotros, ¿no? Actualmente hay versiones grabadas con saxofones de la época, saxofones que el mismo Adolf Sax hizo, pero pues ya con grabadoras, ¿no? En estudios profesionales. Entonces, por ahí sí podemos poner, me parece que es de YouTube, por favor. La fantasía pastoral, por favor. Esta. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, aquí notamos en esta pieza que es un poco como muy expresiva, evocando cuestiones de la ópera, ¿no? Hablar y expresar algo, ideas muy grandes musicales. Esos son algunos de los ejemplos de las primeras piezas originales para este instrumento. Esto da parte a la charla que estaré compartiendo con ustedes, me parece dentro de una semana, que será abarcar un poquito más estos temas, ¿no? Del repertorio original y el repertorio de ensambles. Y pues sería todo. Ok, muchas gracias, maestro.
Pues solamente yo tengo una duda. Claro. ¿En qué momento se incursiona o lo toman como casi instrumento emblemático del jazz, por ejemplo? Supongo que eso también es importante decirlo más adelante. ¿O por qué lo relacionamos tanto con ese estilo musical más que con... Claro, en la música clásica también existe, la música de academia y demás. ¿Y Sí, en qué claro. momento también salió, o si nos puede decir rápido, de las bandas militares o dejó de tener tanta presencia? Entiendo que al principio lo ocuparon por la potencia que demostraba a comparación de los instrumentos que había, ¿no? Para la Sí, claro. época. Y pues Sí. esta revolución industrial ayudó mucho a que la tecnología de ese momento brindara este nuevo instrumento que tenía más alcance, ¿no? Sonoro. Claro. Pues mira, primordialmente se conoce más en el ámbito del jazz, porque en el ámbito clásico fue relegado mucho tiempo, mucho tiempo. Adolf Sax fue profesor de saxofón del 1857 a 1870. Después de eso, casi no hubo tanta interacción con el saxofón clásico. Él fue profesor en el Conservatorio de París. Cuando él deja de ser profesor, como que el saxofón se viene en picada. Otra de las razones es porque Sax tenía concebida dos familias diferentes de saxofón. Una era el saxofón en do y en fa, y otros eran saxofones en mi bemol y si bemol. Los que existen ahorita son los de mi bemol y si bemol, porque fueron los que tuvieron mejor agarre musical en las bandas militares. Los que eran pensados para orquesta, que eran los de do y los de fa, esos murieron. O sea, después en Estados Unidos apareció el saxofón melódico en do, pero eso fue como para practicidad de los que estaban tocando, para no tener que estar pensando en esta dualidad de tonalidades, ¿no? Que el saxofón es un instrumento transpositor a comparación de un piano, por ejemplo. Entonces, estar viendo lo que toca el piano y luego ver lo que toco yo es mucha matemática. El saxofón en do se inventó precisamente para subsanar eso. Ahora, se puede decir que incursionó más en el jazz y de ahí fue donde se empezó a agarrar y fue como su auge, porque entre 1890 y tantos a 1920 y tantos, 30, en el mundo académico el saxofón ya no tuvo casi cabida. Por ejemplo, me parece que Richard Strauss eh, eh, escribió una aparición de saxofón dentro de una de sus obras, pero es así como alguna por aquí, una orquesta, una pieza, pero no hubo en sí ya más apertura. Hubo mucha apertura, ¿por qué? Porque al ya no tener las limitantes de las patentes de sax, el trabajo se hizo de dominio público. Entonces muchos competidores empezaron a hacer saxofones a diestra y siniestra. Muchos de ellos, hay teorías, que llegaron a América por barco, porque el abuelito iba de viaje y se llevó el saxofón y pues ya se quedó a vivir en Estados Unidos o en alguna parte del Caribe y pues ahí se quedó el saxofón. Por eso es que llegó. Hay muchas otras teorías. Aparte, en el siglo XX las patentes ya eran públicas. Los saxofones también se empezaron a producir en Estados Unidos, ya no con sentido académico, ya más con sentido popular, con sentido de vender. Ah, sí, a la gente le encanta el sonido del sax porque vio a tal artista o tal persona importante de la militar. Militar vio tocar a tal cosa. Entonces decían, yo quiero aprender a tocar ese instrumento que está ahí y está padre. Entonces se empezó a hacer un instrumento común en Estados Unidos. Por eso es que se llega al jazz, ¿no? Aparte de todo el contexto social que tiene el jazz, el saxofón fue como una herramienta para ellos poder, toda la gente que estaba oprimida, para empezar a expresarse de otra forma. Y pues el jazz es eso, ¿no? Si buscamos los orígenes del jazz, pues vienen desde los cantos en los sembradíos, ¿no? De la gente negra, y todo eso fue a dar al punto culminante del jazz. Y el jazz tiene igual muchísimas vertientes, pero el saxofón es muy conocido en el jazz porque pues fue una herramienta para ellos. Como a lo mejor en Europa era súper común tener un piano, en esos tiempos de los 1920 y tantos hacia adelante, pues era relativamente fácil hacerse de un saxofón que en ese tiempo eran bastante como baratos en algún sentido, ¿no? O a lo mejor había gente que ya no los tenía y los ponía en las casas de empeño, cosas así. Entonces, muchas historias de jazzistas famosos saxofonistas
empiezan con eso, con que mi papá me regaló un saxofón cuando era pequeño, o me encontré el saxofón de mi abuelo en el armario y pues empecé a tocar. Entonces, por eso es que es muy importante el saxofón en el jazz actualmente y se relevó totalmente su participación en el mundo académico. En el mundo académico volvió a surgir 1930, 1940. Ok, excelente, muy bien. Pues gracias por atender mi duda. Sí, claro. Saludos a Fabu Arias, gracias por tus comentarios, Fabu. Luna, Lluvia, que manda saludos a todos los maestros. Y bueno, vamos a terminar con aspectos corporales, mi tema. Bueno, también queríamos decirle que hoy estoy aquí justo en las instalaciones de Concertares, que pues están debido al confinamiento abandonadas porque pues tenemos que estar en casa y pues tenemos que seguir así hasta que sea muy seguro para todos, esperando sobre todo también poder reencontrarnos aquí pronto o en el momento en el que para todos sea seguro, ¿no? Hicimos hacer esta transmisión aquí, pues también para recordarles y que reconozcan sus instalaciones o su academia. Denme un momentito. Perdón. Bueno, pues les recordamos que podemos seguir atendiendo sus preguntas. Vamos a hacer una serie de preguntas, sobre todo para el miércoles próximo, creo, o el último miércoles de agosto, si nos ayudan a ver el calendario, en donde todas las preguntas que no siempre hemos podido responder a lo largo de estas charlas, porque de repente es difícil estar viendo los comentarios y atendiendo el tema, van a ser resueltas ese día con los diferentes maestros especializados en eso. Bueno, con respecto a, ahí está, ¿verdad? Es el miércoles 26, pues sí, es prácticamente el que viene. Y bueno, volviendo a mi tema, con respecto a los aspectos corporales en la técnica pianística, es muy importante, yo creo que desde un principio, reconocer que una mala postura o que una distancia inadecuada con respecto de tu cuerpo hacia el instrumento, pues puede no ayudarte a tener una buena ejecución. Lo más importante con respecto a la distancia son varias cosas. La manera de sentarte frente al piano debe de ser adecuado el cuerpo hacia el teclado. Siempre tienes que tener como una ligera, ahorita no estoy como en la posición adecuada, pero les voy a mostrar videos en los que se notan eso. El brazo, los brazos tienen que estar ligeramente por delante del cuerpo para tener contacto con el teclado. La espalda siempre debe estar muy bien erguida, nunca hasta el fondo del banco, porque eso te encorva la espalda y no te ayuda a tener pues el soporte correcto para poder brindar los diferentes ataques, ataques o el touché del teclado con respecto al manejo de los brazos. Otra cosa que es muy importante y no todo el mundo reconoce o a veces ya no se le pone tanta atención es que también la cabeza debe tener siempre una visión panorámica en la que tú puedas controlar tanto el teclado completo como la vista hacia la partitura sin tener que estarte moviendo o delegar alguna de las partes o bloquear alguno de las áreas del instrumento. Eso también seguramente la maestra Tania lo tiene contemplado cuando tiene toda la marimba, no puedes estar así y perder todo un área, ¿no? Y los pies, muchas veces no se sabe cómo poner los pies, es mi estilo meter un pie abajo del banco porque se ve padre, etcétera. A mí me enseñaron que los pies siempre tienen que estar en un muy buen apoyo frente a los pedales, los uses o no, porque también es un apoyo corporal pues de tu estabilidad respecto a la cadera y apoyo hacia las extremidades. Entonces, eso es fundamental. Les voy a enseñar el primer video simplemente como un aspecto visual
en el que todo esto que estoy hablando se nota a través de uno de los grandes pianistas de la historia. Hubo una gran ola de de muchos pianistas desde Beethoven, yo creo, y Mozart, y bueno, todos los que conocemos, pero ya como intérpretes en el siglo XIX, por ejemplo, siglo XX, perdón, Arturo Michelangelo fue uno de los grandes representantes. Vamos a escuchar un poquito, y si pueden ver ahí, pues se ve todo lo que estoy diciendo. De manera adecuada, los pies, la cabeza, la espalda, el manejo de los brazos, el control del teclado. Entonces podemos reproducirlo ya hoy. Bueno, esos fueron Reflejos en el agua de Claude Debussy. Si lo notan, prácticamente abarcó todo el teclado. Nunca hubo como un movimiento extremo en el que delegó cierta parte del teclado. Hay un perfecto control. Pues sí, es una pieza difícil, pero independientemente de que tú ocupes solamente algunas octavas o todo el teclado, lo importante es tener esta postura para pues desempeñar un control tuyo y obviamente pues tener una técnica o explotar la técnica de la manera más adecuada para que cualquier obra tenga esta calidad, ¿no? Otra de las cosas es, ya más adelante, el manejo en el ataque ya con respecto al teclado, o sea, al instrumento, el contacto de los dedos con el piano, bueno, del cuerpo con el instrumento. Muchas veces se cree, y hay técnicas que no competen a la mía. Sinceramente, yo no podría resolver alguna cuestión sobre todo técnica o de la mecánica que muchos pianistas tienen, y lo respeto con respecto a solamente tocar con los dedos. La técnica que yo tengo o que yo heredé o con la que me formaron fue de trabajar con el peso completo de los brazos y trabajar con el cuerpo en general. Ya sea que vas a tocar algo que simplemente compete a algo muy limitado o algo muy pues corto con respecto al teclado, por ejemplo, música barroca o música clásica, del clasicismo me refiero. Pues quizás pareciera que solamente estás ocupando los dedos o desde la muñeca a los dedos, pero realmente siempre hay un trabajo de reposo, de gravedad, de conectarte con el instrumento a través de esto, del peso, ¿no? Entonces ya obviamente se nota más y se requiere más trabajo y esfuerzo y con obra romántica hacia la contemporánea, ¿no? Con música romántica hacia la contemporánea. Pero de todos modos, lo importante en este sentido, ya pasando del aspecto del brazo hacia los dedos, pues es siempre tener una preparación, saber qué color quieres. Eso depende mucho de la velocidad y el ataque que estás delineando, la amortiguación también con los dedos, no porque tengas que trabajar con peso. A veces ese es el problema. La gente cree que es un peso directo y ya, ¿no? No, más bien hay muchos aspectos que trabajar. Si el dedo puede ser más rígido o más blando o más amortiguado el sonido, la velocidad con la que trabajas, ese peso también es importante porque eso te genera, obviamente, los volúmenes. Y siempre hay este trabajo corporal integral que viene desde la espalda con toda la preparación. Así parezca que solamente estás tocando el teclado. Pues el apoyo viene desde el brazo, ¿no? Vamos a ver el segundo video, no recuerdo muy bien cuál es, pero pues también podemos apreciar lo que estoy diciendo. Ahí espérame tantito, Yabori, espérame. Muy bien, gracias. Aquí van a notar algo muy simpático que es un poco de show. Él es Arthur Rubinstein.
en el que a veces sus ataques se van a ver lo más exagerados, pues obviamente se lo permitía porque bueno, fue un gran pianista y se le aprecia esa dinámica de interpretar esa pieza. Se las puse exactamente para ejemplificar que no importa el sonido que yo quiero, siempre el trabajo del cuerpo está presente y se nota. Esto es un poco exagerado, he de reconocer que realmente pues, muchos pianistas coincidirán en el que cuando empieza con unos ataques un poco bueno, más bien muy amplios, no son tan necesarios y se puede lograr lo mismo, pero lo importante de esto es todos los colores y matices que logra con su interpretación. Vamos a escuchar un poquito. Les invito a que vean el video completo más adelante. Ahorita no lo podemos hacer. Ahora sí. Ok, bueno, ahí lograron notar estas preparaciones exageradas, pero lo importante de eso es que siempre, si lo notan, así fuera una preparación pequeña, siempre había caída del brazo y la gravedad es importante, o sea, siempre hay una conexión profunda con el instrumento. Que tenga yo que hacer un sonido piano, o sea, un sonido de volumen bajo o uno fuerte, de todos modos, el peso y la relajación, el apoyo en el instrumento es lo fundamental. Otra de las cosas es, ya pasando a la mecánica de la mano, o sea, de los dedos, siempre se tiene que estar preparando todo, siempre debe haber una preparación. Tal vez, obviamente, si estamos trabajando algo muy rápido, pues la articulación, que es a lo que se refiere eso, o sea, preparar cada dedo, siempre estar consciente de de a dónde se dirige cada uno de mis dedos, es importante. Quizá tengo menos distancia, o ocupo menos distancia porque voy a tocar más rápido, ¿no? Y eso, trabajando, como les decía ya, la redondez del sonido que quiero o la rigidez, eso parte pues mucho de cómo deseas eh, eh, atacar, digamos, para que el sonido que quieres de respuesta sea o muy acoginado o muy intenso o muy metálico o muy brillante, sin tener que depender de si llego a media tecla o toda la tecla. Mi recomendación es siempre es el ataque profundo. Media tecla se ocupa muy pocas veces o por lo menos en la técnica que yo uso casi nunca, porque media tecla no me garantiza que el sonido va a salir como yo quiero o va a responder inclusive. Muchas veces cuando no llegamos al fondo de la tecla, simplemente el martillo no llegó tampoco a la cuerda y se escuchó a medias o simplemente no se escuchó. A veces uno de los mitos o de las cosas que te dicen es que tienes que tener las manos grandes y no precisamente porque realmente lo que importa es la técnica, la mecánica, la velocidad con la que trabajas, todo en conjunto y no simplemente, no depende de tu anatomía. Muchas veces también una mano muy grande también no es fácil de controlar y eso mucha gente lo sabe o lo ha experimentado por su anatomía, ¿no? Y les pongo el ejemplo de una pianista, Alicia de la Rocha, que se conoce por tener unas manos muy pequeñas y aún así, pues eso nunca le impidió ser una de las grandes pianistas de la historia y de España, y vamos a escucharla también.
pues también ahí se nota, y si lo han notado, en los 3 videos que, bueno, ahorita también lo van a notar, la distancia es muy prudente con el teclado, nunca es algo que me quede incómodo, ni que tampoco me tenga tan pegado como para que limite mis movimientos. El trabajo del peso de los brazos siempre se ha notado ahí, y pues también la postura correcta de pues no estar moviendo la cabeza. Si ven a Rubinstein, ni siquiera ve el teclado, o sea, prácticamente cuando controlas el instrumento no necesitas estar viendo las distancias. Él tiene la mirada fija al frente, y es muy, pues, muy impresionante como se desempeñaba en el instrumento, y pues el nivel de interpretación que tenía y de control. Vamos a ver a Alicia ahora sí. Ok, si pueden apreciar ahí, se ve que justo la mano es muy pequeñita, el dedo meñique se ve impresionantemente chico en el teclado. Ella también, pues como obviamente también su anatomía lo representa, pues está muy pegada al instrumento, pero no es porque tenga una mala postura, es todo lo contrario, es la necesidad de su cuerpo ante el contacto con el teclado, ¿no? Bueno, con el piano en sí. Y pues ahí también el manejo de los colores que tiene y de los matices, en cuanto a forte o piano, es muy, muy evidente, y se nota el contraste a pesar de todo, ¿no? No sé qué hacer, la verdad. Vamos a seguir. Y por último, bueno, es la segunda vez que participo y no me presento, perdón, y por eso lo voy a hacer, porque el último video es con el maestro que me formó, Wojciech Nich. Yo estudié en la Facultad de Música, bajo la tutela de un profesor ahí en la facultad, y el profesor Luis Iván Jiménez, pero quien me formó siempre, desde que empecé un poco antes la licenciatura, fue el maestro Wojciech Nich, y todo esto que estoy explicando lo he recibido de él. Siempre ha sido como muy pulcro en la dinámica de trabajo, en transmitirme su técnica, que para mí es lo más excelso que he recibido en mi vida. La verdad es que yo, y creo que muchas de las personas que lo conocen, reconocen que es un gran pianista. Me atrevería a decir que yo creo que es de los que se cuentan con la mano en toda la República Mexicana. Viene de Polonia, pero radica desde aquí, de México, desde hace mucho tiempo. Y pues siempre van a poder apreciar esto en él que les estoy diciendo. Mi recomendación para los futuros pianistas es siempre contemplar todo esto, y sobre todo contemplar tener una muy buena guía. Eso es muy importante. Otra cosa de la que olvidé, pero es muy importante, es siempre trabajar con relajación absoluta. Nunca trabajar con tensión, que en lugar de ayudarte te llegue a limitar o inclusive llegue a lastimarte. Es muy común que tanto en el piano como en muchos instrumentos a veces se sufra de diferentes padecimientos, o se llegue a tener una lesión por una técnica pues no cuidada o inadecuada, o inclusive forzada. Entonces sí es muy importante reconocer el papel del maestro que en la formación o en la creación de un nuevo intérprete. Y por eso la verdad es que yo estoy muy agradecida siempre con la gente que me ha formado. En
momento y ahora siempre tuvo mucho cuidado en eso y yo es lo que proyecto a muchos de mis alumnos, a muchos de mis colegas. Es muy importante eso, o sea, cuidar la atención. Todos los elementos técnicos de los que hablé son, en resumen, muy pocos, muy concretos, pero que requieren una atención y un cuidado día a día cada vez que te sientas a estudiar y quieres lograr los objetivos de tu avance, de tu estudio, de tus piezas, de controlar las obras o, pues, obviamente también, por desgracia, a veces padecer lo contrario, ¿no? Esa es una de mis grandes recomendaciones. Sobre todo tener este cuidado y también confiar una vez que encuentras la persona adecuada. Algo que también recomiendo mucho es confiar y hacerle caso al 100%, porque muchas veces también se empieza como en la búsqueda de quién te va a formar. Eso es muy importante. Si la persona que conoces o el profesor que te toca no te llena al 100%, no comulga con tus ideas o por lo menos no ves que esté realmente comprometido con buscar un avance también y un objetivo común, pues también se vale cambiar de profesor tantas veces sea necesario, pero en algún momento sí tiene que haber como una guía que logre esa madurez contigo, porque simplemente estar probando año con año o un tiempo y otro tiempo con diferentes personas difícilmente logra como una estabilidad en la técnica, en la mecánica, en la manera de interpretar, en la visión musical, hasta inclusive en una filosofía de interpretativa. Que bueno, ya esos son elementos que van fuera de los elementos corporales, pero que también son muy importantes. Y pues realmente a mí y a toda la gente que he formado me ha ayudado mucho y lo reconozco. Por eso es que también les pongo de ejemplo este video, búsquenlo, es muy bueno hacer un trabajo inclusive personal de preocuparse por quién me va a formar, cómo o simplemente en quién confío su interpretación musical y quiero que me guíe y en quién simplemente no. También tenemos diferentes gustos y visiones. Hay gente que con los colegas con los que trato que tienen una técnica diferente, trabajan más con los dedos. No es mi técnica, no estoy diciendo que sea algo incorrecto, simplemente no la puedo apoyar porque no sé cómo hacerlo simplemente, pero siendo una u otra la técnica que ustedes busquen, siempre tienen que sentirse cómodos, libres de tensión, conscientes de lo que están haciendo y conscientes de lo que quieren lograr. Bueno, vamos a escuchar esto otra vez conmemorando Beethoven, el triple concierto que presentó hace poquito con la Orquesta de Aguascalientes. Y creo que es un muy buen ejemplo de todo lo que he dicho y lo van a notar otra vez. Pues es un concierto hermoso, también lo pueden buscar y verlo completo. Les vamos a compartir el link en esta charla en los comentarios y seguramente a lo largo de los días se van a estar compartiendo los diferentes videos que mostramos aquí de una manera más sintética. Y bueno, con eso terminaría.
Si tienen alguna duda, háganlo saber y se contestará en la siguiente sesión. Esperamos que les haya gustado. Maestros, si tienen algo más que decir con respecto a su charla o alguna duda también. Saludos a todos los que nos siguen escribiendo. Ahorita no podemos verlos lamentablemente a todos, pero Sergio Rivera, Xochitl, Enrique y bueno, Patricia y bueno, todos los que no podemos tener justo ahorita, también les enviamos muchos saludos y agradecimiento por estar aquí con nosotros todavía. Y yo nada más, pues la siguiente charla que deba un poco de la mano de la charla de ahorita, entonces para quienes están interesados en el tema de cómo fue que el saxofón llegó a ser lo que ahorita es, probablemente en otra charla pues sigamos comentando. La historia del saxofón sí es un poquito más larga, y yo me dedico un poco más a la rama académica, pero eso no deja de ser importante, ¿no? Es como igual les comentaba, pues el saxofón se conoce mucho y como lo dijo la maestra Andrea, pues por el jazz, ¿no? Pero también creo que es importante conocer como sus orígenes. Claro. Y pues nada, esperemos que sigamos contando con su presencia. Gracias, maestro, y gracias, maestra Tania, por tu participación de hoy. Y bueno, pues nos estaremos viendo en la próxima o en las próximas. Chequen el calendario, está por acabarse el de agosto, pero pronto les enviaremos el itinerario de las charlas del mes de septiembre y pues también la respuesta a todas estas preguntas que aunque no hemos podido contestar justo en el momento, pues estará en la próxima sesión, tampoco se la pierdan. Y igual la participación de los demás profesores que muchas veces también dejan el hilo abierto a la siguiente charla de su especialidad. Hemos tratado de que esto sea dinámico en el sentido de que no solo conozcan de un área, sino de todas, aun cuando uno es pianista o saxofonista o percusionista o cantante, pues no se deja de ser músico y siempre es importante estar vinculado tanto con los otros instrumentos, con las otras necesidades, técnicas, maneras de interpretar, como también con las otras artes. Eso tampoco hay que olvidarlo. No nos podemos encasillar solo en la música, así como el maestro hoy también habló de literatura, pintura y demás. Siempre tenemos que estar en una visión integral de todas las artes, porque siempre se complementan unas con otras, ¿no? Y pues eso es lo importante. Qué bueno que nos siguen acompañando y los esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias.